Muy buenos días. El día de hoy, solo estaba haciendo una recapitulación porque estaba desayunando y estaba mirando el Facebook de algunos amigos conocidos, bueno, que tengo conocidos en común, y viendo un Facebook de un padre de Estados Unidos. Estaba viendo que dentro de la Iglesia Católica, hay algunos obispos, como por ejemplo aquí vemos eh, su excelencia el arzobispo Pfeiffer, que la verdad no me he fijado ni siquiera de qué parte de Estados Unidos es, este, que tiene algunos comentarios como que dice la inmoralidad y el grave daño biológico de la utilización de vacunas, dicen por ejemplo, este, y algunos otros videos como el hecho de que dice comunismo está en todas partes. Este, y dice breve entrevista al arzobispo Pfeiffer sobre el comunismo en Estados Unidos, ¿no? Dice en América, pero se refiere a Estados Unidos. Después tenemos un rally de campaña del presidente Trump. Eso fue en diciembre. Recaudando fondos para ir al rally, ¿no? Y y aquí tenemos el 13 de diciembre lo que parece ser una marcha, literalmente una marcha católica, que a su vez parece ser en apoyo a la candidatura de el presidente Trump. Entonces aquí lo que llama la atención un poquito, pues básicamente es que existen alas un tanto, se podría decir, radicales dentro de la misma estructura de la Iglesia Católica, que consideraban al candidato Trump como el único candidato que era en contra del aborto en Estados Unidos. Y son estas mismas fuerzas dentro de la estructura de la Iglesia Católica que tratan de promover una retórica de que en Estados Unidos existe dentro del Partido Demócrata un ala comunista, cuando la realidad es que en Estados Unidos se está dando muy fuerte, tanto en el Partido Republicano como el Partido Demócrata. Hay células incrustadas de lo que se llama, de lo que antes la KGB definía como subversión ideológica, que básicamente son extremistas que existen, que operan dentro de los mismos partidos, que de hecho se infiltran dentro de la misma sociedad estadounidense, con motivo de polarizar a la población. Es decir, que adoptan ideas extremistas y descartan totalmente lo que es la comunicación con sus contrapartes, con motivo de desestabilizar la economía de Estados Unidos y desestabilizarla desde sus entrañas, la misma sociedad. Es así como tenemos, una cosa es que una persona está en contra del aborto, entonces, pues, si hay personas que hay a favor del aborto, de cosas, personas que estarán en contra del aborto, pues siempre se va a encontrar un middle ground, ¿no? Que es en que se coincide con la otra persona y para poder dialogar con esa persona. De otra forma,
pues no se llega a ninguna parte en una democracia. Y y básicamente, pues si tú estás en contra del aborto, pues entonces trata de buscar medios de anticonceptivos que logren prevenir un aborto. Así lograrás tu objetivo de prevenir los abortos. Pero de otra forma, pues no puedes estar, llegar a nada demonizando a todos aquellos que estén a favor del aborto, ¿no? Ahora, lo que es subversión ideológica, eh, ustedes pueden encontrar muchos material en YouTube respecto a esto, cómo opera, pues básicamente es estos grupos que operan dentro de ambos partidos, ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda, y y que buscan ahora sí que estabilizar a la sociedad. Aquí lo que vemos es que estos grupos también operan utilizando a personas, aunque estas personas estén inconscientemente siendo utilizados por estos esfuerzos externos de otras potencias extranjeras que buscan destabilizar las economías, por ejemplo, la sociedad de Estados Unidos. Es así como posiblemente puedas tener una persona bien intencionada en un tema y que es explotada por ahora sí con un fin político, ¿no? Detrás. De esta forma, tenemos que tener en cuenta que ahora sí, el mandato de Juan Pablo II tuvo un impacto muy fuerte en lo que fue la caída de la Unión Soviética. Él tuvo un gran impacto en lo que fue el trabajo de la lucha contra el comunismo a nivel internacional, y de esta forma la KGB en su momento vio a Juan Pablo II como un verdadero problema. De hecho, muchos implican que el atentado que hubo contra la vida de Juan Pablo II fue promovido o implementado en una operación secreta por la KGB, aunque no existen pruebas totales de esto. Entonces, de esta misma forma, vemos que para la URSS en su momento, el tener mm, infiltrados dentro de la Iglesia Católica era algo muy importante. Lo veían como algo elemental para poder sobrevivir. Entonces, de esta forma, no nos debe sorprender que dentro de las iglesias católicas y dentro de muchas iglesias, no nomás de católica, existan infiltrados que consciente o inconscientemente son utilizados por potencias extranjeras, como en este caso Rusia. Y en este caso vemos como, por ejemplo, un tema tan controversial como el aborto puede ser utilizado con fines políticos para manipular ahora sí que el parecer de los creyentes, ¿no? O sea, estamos viendo que aquí vemos activamente padres que estaban yendo a los rallies apoyando al presidente Trump, y donde se revolvió un poquito lo que es la religión con la política, donde ellos veían al candidato Biden como ahora sí que lo peor, o ahora sí que el candidato del demonio, porque era el que promovía algún poquito de, de libertad en cuanto a que las mujeres pudieran tomar la decisión de si es prudente o no prudente tener un aborto. Entonces, creo que esto es un tanto peligroso, es un tanto controversial y son temas que no les gusta tocar a mucha gente. En caso de México, existe una separación muy fuerte entre la iglesia y el Estado, hasta cierto punto, que se dio a consecuencia de lo que fue el conflicto cristero que hubo en México, en la cual abiertamente la Iglesia Católica estaba actuando en contra del gobierno federal mexicano, tratando de defender sus intereses en su momento. Y y, y anteriormente a eso, hemos tenido muchos padres como Miguel Hidalgo, por ejemplo, que estuvieron activos en lo que fue los movimientos de libertad en México. Sin embargo, no debemos descartar el hecho de que muchos grupos manipulen a muchos padres en ciertos temas, haciéndolos actuar de esta forma de ver el mundo
como totalmente algo satánico, como por ejemplo el uso de las vacunas. O sea, estamos viendo aquí que están promoviendo videos, este, diciendo que las vacunas son inmorales y un daño biológico grave. O sea, what? O sea, si las vacunas, pues cómo vamos a prevenir una pandemia, ¿no? Y respecto a esto, apenas se posicionó la Iglesia Católica hace 2 días, y dice el Vaticano que es moralmente aceptable recibir la vacuna contra el COVID-19, ya que había algún tema de que se utilizaban ciertos fetos que habían sido abortados con motivo de desarrollar estas vacunas, lo cual podría ser hasta cierto punto considerado este, como, como algo pues controversial, pero que definitivamente no quiere decir que por eso la, las- una iglesia se va a pronunciar en contra de que los ciudadanos utilicen una vacuna para salvar la vida de millones de personas porque se utilizaron cuerpos de desfallecidos, ¿no?, para desarrollar esa vacuna. Este, lo que sí, repito, sí llama así un poco la atención es pues esta revoltura es- entre política y religión, que realmente resulta bastante peligroso. Por ejemplo, aquí vemos un meme que dice, imagina la vaquina, a la vacuna, tan a salvo que debes de ser amenazado para tomarla. Dice, for a disease so deadly you have to be tested to know you have it. Para un, para una enfermedad tan mortal que debes de recibir una prueba para saber si lo tienes. Entonces estos memes como que dan a entender como que hay una conspiración en la vacuna, o que se hubiera una conspiración en la enfermedad. Este, y yo creo que todo eso fue retóricas que se estaban dando en la polarización que existía en Estados Unidos, en el sentido de que ya es que pues, los republicanos no querían usar máscara. Los republicanos decían que no era muy importante vacunarse todavía. De hecho, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos todavía, el vicepresidente ya se vacunó, pero el presidente se ha negado a vacunarse todavía. Mientras que el candidato electo Joe Biden ya tomó la vacuna. Entonces, aquí ven, por ejemplo, dice, católicos reales no se comprometen con el aborto, ¿no? Ok, bueno, mensaje. Este, y pues más que nada vemos padres que tienen como, como un, se pronuncian a favor de ciertos candidatos de manera muy activa, como por ejemplo, no sé, es como si viéramos al obispo local que se cargara a favor de un cierto candidato, nomás así abiertamente en los medios. Pues eso nosotros en México lo veríamos un poco raro. Dice, abortion tainted mandatory COVID vaccine will be the beginning of the apocalypse, Bishop Schneider. O sea, aquí dice que el arzobispo, o que el obispo Schneider más bien, dice que la vacuna de COVID-19 sería el comienzo del apocalipsis, ya que fue, fue utilizado, este, está manchado por el aborto, o sea, porque se utilizaron fetos para el desarrollo de la vacuna, y que eso sería el comienzo del apocalipsis, ¿no? Y yo creo que por el contrario, o sea, más bien la revoltura la confusión entre política y iglesia, es muy peligrosa, porque cuando tenemos líderes o sea, por ejemplo, a la iglesia abiertamente se sabe que ciertos políticos siempre mienten. Y hay unos que se les ha llevado estadística y que siempre han estado mintiendo a la población. Y no es posible que la iglesia se pronuncie completamente, y no es la iglesia en general, sino ciertos grupos dentro de la iglesia se
no les importa absolutamente los valores de un político si el fin, si el fin, ¿cómo se llama? Justifica los medios, en el sentido de que si ese político puede ser un mentiroso, pero si está en contra del aborto, eso quiere decir que la iglesia los va a apoyar y va a y va a buscar que pongan a un mentiroso al frente de una presidencia solo porque va a apoyarlos en parte de una agenda que a ellos les interese. Entonces eso sería muy peligroso y no estamos, nótese que no estamos hablando de la Iglesia Católica en general, no estamos hablando del Vaticano, estamos hablando de ciertos grupos dentro de la Iglesia que actúan de forma muy extrema en ciertos temas y que es un tanto peligroso, la verdad. Porque los extremos siempre son peligrosos, tanto en la religión, lo vemos en el Islam, no en todos los islamistas, lo vemos en los yihadistas, lo vemos en política, lo peligroso que puede ser de extrema derecha, que se puede caer en personas nazis, o se puede ser de extrema izquierda, que se puede caer en ser comunistas. Y lo más peligroso es cuando realmente no hay ni siquiera, aquí vemos que inclusive padres que promocionan ciertos grupos como de noticieros como Infowars, que Infowars es un grupo de periodismo que está totalmente sesgado a favor de lo que es extrema derecha y que muchas veces ha sido vetado inclusive en Facebook ciertos mensajes de Infowars, ¿no? O en YouTube. Entonces esto pues no es nada en contra de este padre, ¿no? Que yo no dudo que sea buena persona. Dice, estamos siendo mentidos sobre el coronavirus. Contra estos hechos no hay argumento. Dice, el Centro de Enfermedades de Estados Unidos ha declarado que solo 9.000 muertes en América pueden ser realmente atribuidas a COVID-19. Eso no lo pone ni siquiera en el top 10 de muertes de Estados Unidos. Esto es del 21 de septiembre. Se está promoviendo la idea entre la población de que se les ha estado mintiendo sobre el coronavirus y que las muertes realmente no pueden ser atribuidas al coronavirus, sino a alguna otra agenda escondida de este, eh, alguna agenda de conspiración, ¿no? Entonces, pues sí, todo eso, la verdad, está muy peligroso y más viniendo de una persona religiosa, ¿no? Y pues solo me desperté y estaba viendo ese post. En general estaba viendo el perfil de esta persona porque pues, yo tengo algunos amigos que son padres y la verdad sí me parece un tanto peligroso que pues en vez de que estén compartiendo eh, en sus perfiles lo que es ahora sí que misas y pensamientos positivos y y ahora sí que de ayuda al prójimo, etcétera, se estén promoviendo agendas políticas o se están promoviendo ideas ahora sí que eh, erróneas sobre vacunas, etcétera, ¿no? Entonces, no es así en todos los casos. De hecho, hay muchos casos en Estados Unidos de padres que yo sigo, de hecho, en Facebook y que dan sus sermones sus misas diarias por la mañana en Facebook Lives, este, que hablan del bien que se va a hacer al prójimo, que de hecho, por ejemplo, yo conozco los casos de algunos padres que inclusive han ido marchas de Black Lives Matter, que es el movimiento a favor de los derechos de igualdad hacia los afroamericanos en Estados Unidos. Entonces ha habido casos muy positivos que yo he visto ¿cómo se llama? En Facebook de cómo se manejan ciertos padres, pero también he visto el lado contrario, o sea, he visto los extremos de, de personas que parecen estar
utilizando la religión como un medio de promoción de candidaturas políticas o de agendas que más que nada tienden a polarizar a la sociedad en vez de unificarla, ¿no? Y pues solo era esto que quería dejarles el día de hoy nomás.